Buenas chicos, bienvenidos a otro vídeo del canal y antes de empezar vamos a orar. Padre, glorifícate en este vídeo. Vamos a hablar de la función apostólica en los últimos días. Prepáranos para recibir esto y llevarlo bien. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vale. Bienvenidos al fin del mundo. No. Pero sí, bienvenidos a otro vídeo. Y este vídeo, ya lo habréis visto en el título, ¿no? Que es la función apostólica en los últimos días. Entonces, buscando en Google, ¿vale? He visto una imagen que es la típica imagen súper vieja de Facebook que compartiría tu abuela, pero ya sirve. A ver si lo puedo abrir y que se vea bien. Porque yo creo que es un vídeo que ya hay un vídeo, disculpad, una imagen que ya cumple bastante, ¿no? Cumple bastante con lo que quiero tratar, ¿vale? Y aquí primero vemos diferentes, figuras. Vemos los 5 ministerios, de hecho, ¿no? Vemos el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro. Como ya sabéis, hay 5 ministerios en el reino de Dios que edifican la iglesia. Por lo menos dice la Biblia eso, ¿sí? Entonces, ya luego cada uno va a entrar en que su ministerio es la alabanza, que no, hombre. Pero bueno, no vamos a entrar en eso, ¿no? La Biblia nos habla de que hay 5 ministerios que edifican la iglesia, es importante. Estos 5 ministerios son los pilares de la iglesia, ¿sí? Entonces, el que dice, no, es que mi ministerio es tener mucho dinero y donarlo a la iglesia. Eso, por lo menos la Biblia no dice eso. Y tener mucho dinero y donarlo a la iglesia, no. O sea, una vez lo hayas donado, ¿qué haces? No, pues gano más dinero y lo mío es dar dinero. No. Hay unos ministerios que edifican la iglesia. Y son esos, los 5 ministerios, ¿vale? Que es la del apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Sí? El apóstol, pues es el que comienza, el que rompe la brecha del perseguido y golpeado, el de los milagros, el misionero. No sé por qué ponen el de los milagros, porque al final los milagros aquí pueden hacer todos, sino que es el que en realidad implanta la iglesia, ¿vale? Eso es el enviado, mejor dicho, ¿vale? Esa es la definición correcta de apóstol, ¿sí? Luego el profeta, no sé por qué le ha puesto esta imagen. El profeta dice, predica, el que anuncia, exhorta, consuela, edifica la iglesia. El de las visiones claras, bueno, cierto es que al final la definición de profeta, en realidad, es más el que recibe directamente del Padre para el pueblo. Podemos decirlo así como la boca del Señor sobre la tierra. Entonces, el llamado profético es muy importante, al igual que el apostólico, porque el apóstol pues, es el enviado que implanta la iglesia. Pero, al final la mejor manera de verlo es una analogía que me enseñaron unos discípulos bastante interesante, que es la de el león y el águila, ¿no? El león sería el apóstol, ¿no? Rompiendo brechas en la tierra, y el águila, que también es rey de las aves, ¿no? Pero lo ve todo desde arriba, ¿no? Y por ello mismo los profetas pues tienen muchos sueños y tal, tienen muchas visiones. Es básicamente lo característico de los profetas. El evangelista, que ese sí que no hace falta darle muchas definiciones, pues es el que sale a predicar a muerte, ¿no? Pone los ojos abiertos, el que le habla a las almas y las gana. Bueno, hablarles a las almas y ganarlas tenemos que hacerlos todos, ¿vale? Pero sí que es cierto que el evangelista es más propenso, ¿no? A llevar el evangelio, a salir a las calles, que luego ya veremos cómo los cuidamos nuestras personas, pero el evangelista es el de arrepiéntete, tal, llevar el evangelio, llevarlo. Entonces, muchos evangelistas también son característicos por muchos milagros, por eso, al igual que también tienen visiones y tal, y te están llevando el evangelio, y te dicen, oye, pues veo esto, y veo esto, y veo esto, y veo esto, ¿no? Y es cierto. El pastor,
todo el mundo conoce la figura del pastor, ¿no? El que cuida de las ovejas. Y es verdad. Entonces, muchos pastores, también un poco como tanto el apóstol, como el profeta, como el evangelista, pues te llevan el evangelio, pues algunas veces tienen visiones, no tanto como los profetas, pero hacen su función, pero sobre todo la función del pastor es cuidar, pastorear. Tú para aquí, tú para allá, tú para aquí. Entonces el apóstol viene, implanta la iglesia, el pastor cuida a la iglesia, los profetas ven en qué dirección tiene que ir la iglesia y exhortan a la iglesia y corrigen a la iglesia. Y luego tenemos la figura del maestro. De estos hay pocos. Simplemente hay pocos. No sé por qué. Es una cosa que el Señor no me ha revelado aún, pero hay pocos. ¿Sí? Y el maestro, pues, es el que instruye la doctrina, ¿no? Hay pocos. Son los que enseñan, ¿no? Y hay relativamente pocos. El hándicap de un maestro, al final, es quizás incluso leer demasiado, ¿vale? Porque he visto algún maestro que dices, claramente, tienes un llamado de maestro, que de tantas cosas que se ha leído, ya se empieza a liar ahí. Y eso no es bueno, ¿vale? Porque la Biblia habla de que la letra mata, pero bueno, eso ya es para otro vídeo, ¿no? Pero son más característicos porque enseñan muy bien. Enseñan de una manera que dices, es verdad. Y tienes esa relación y dices, wow. Es importante entender que también para ser un buen maestro, yo tengo que poder ponerlo en práctica bien. No solamente el que habla durante 2 horas y no lo puedo poner en práctica. El que habla durante 2 horas y no lo puedo poner en práctica, está muy bien, pero un poco charlatán, ¿vale? La buena definición del maestro es no solamente instruirte de una manera que digas, pero que también que lo hayas entendido tan bien que puedas ponerlo en práctica. ¿Sí? Entonces, tenemos un poco los 5 ministerios, ¿no? Pero me quiero centrar en el apóstol porque es el que implanta la iglesia. Pero ¿qué pasa una vez implantada? Y además, ¿qué pasa si estamos en los últimos días de los últimos días? Y tú, de alguna manera, lideras, plantas cara por la iglesia. Y para las personas que me vendan y me dicen, no, es que la función apostólica ya no existe, ya no existen apóstoles, yo os pregunto, con mucho amor, ¿quién os ha dicho eso? ¿Ha venido Dios a decíroslo? ¿Os habéis despertado un día, habéis abierto los ojos y habéis visto bien claramente a Dios y Él os ha dicho, yo, el Rey de Reyes, te digo a ti, Alfredo, que los apóstoles ya no existen? Si ese no ha sido el caso, mejor no digas que no, porque puedes cagarla bastante, ¿vale? Y si los pastores existen, ¿por qué no tienen que existir apóstoles? Continuemos, ¿vale? Entonces, vamos a leer Hechos. Hechos, al final, es un libro, como bien dice su nombre, de hechos. Pero el título completo del libro de Hechos es Hechos de los Apóstoles. Vale, es una cosa realmente interesante porque al final vemos cómo se implanta la iglesia. O sea, bien. Vemos las cosas que hace la iglesia, ¿no? Y cómo empiezan a ocurrir hechos que implican pues viajes y tal, y cómo se forman esas iglesias, o algunas iglesias, no todas se ven, ¿no? Y también padecimientos que pasan pues algunos de los apóstoles, aunque no se ve de todos. Y es interesante, pero una cosa muy importante que no hay que obviar de Hechos es en qué contexto ocurre esto. Esto ocurre en un contexto de Jesús ha subido. Nos ha dejado al Ruach Elohim, al Espíritu Santo. ¿Sí? Ya ha pasado el Pentecostés, o bueno, pasa el Pentecostés en Hechos, ¿no?
y empiezan a pasar milagros. Pum, 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 pum. Vale. Empieza una cosa bastante preciosa, conocida como persecución. ¿Sí? Y obviamente es importante entender que Satanás te perseguirá si eres relevante en el reino de Dios. Si eres un calientasillas, y por calientasillas quiero decir que crees que Dios te ha enviado aquí solamente para que te vayas los domingos a sentarte en la iglesia y eso es seguir a Dios, no vas a ser perseguido cuando la persecución empiece. Simplemente van a cerrarte el local porque es que creen que la Biblia es lenguaje de odio y tú, pues nada, de vacaciones, no vas a ser relevante. Entonces, ahora que estás a tiempo, va bien que vayas cambiando tu chip de entender que seguir a Dios no es solo ir a la iglesia los domingos. Seguir a Dios es una cosa activa diariamente. Debe ser luz diariamente. Llevar el Evangelio y hablarle a la gente a tu alrededor de el Salvador del mundo, cuyo nombre es Jesús, no tiene que ser difícil para ti. Te tiene que salir natural. ¿Sí? No, es que no quiero hablar de Dios en el trabajo porque ¿no dice acaso la Biblia que los que se avergüenzan de Él, de Dios, de Jesús, Él también se avergonzará de ellos? Entonces, mejor no te avergüences. ¿Qué es lo peor que puede pasar si hablas del Rey de Reyes? Bueno, te cree en Dios, ya está. Oye, que te echan del trabajo, glorifícate en Dios, ríete, alégrate. Te han echado del trabajo porque has hablado de Jesús. ¿Qué mejor propósito? Te podían echar igual. Entonces, tú piensas que los apóstoles cuando los tiraban a la cárcel se celebraban. Que nos han metido en la cárcel por Jesús. ¡Vamos! Vale. No nos desviemos. Función apostólica. Venga, va. Entonces, vamos a leer Hechos 4. Creo que es bastante interesante. ¿Vale? Empecemos. ¿Sí? Intentaré leer de una manera que se pueda seguir. ¿Vale? Estoy en Hechos 4. Y dice así: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo. Y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y les pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5.000. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante
a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Vemos este momento, ¿no? Que hay un milagro y les dicen, está bien lo del milagro, está guay, pero no habléis de Jesús. No habléis de Jesús. Y eso, este tipo de espíritu que obviamente lleva pasando desde que se derramó el Espíritu Santo el día del Pentecostés, se va a ver muy intensificado ese espíritu del anticristo en estos últimos días. Muy intensificado. Van a ocurrir milagros en plazas abiertas y todo el mundo va a saber Manolo el ciego. Todo el mundo le va a conocer, va a tener su carné de discapacitado y todo el mundo, cuando digo todo el mundo que esté por ahí, sea del pueblo, de la ciudad, o allá donde estéis, sabrá que Manuel, o Manolo, o Juanfra, o como se quiera llamar, es ciego, cojo, discapacitado, paralizado, da igual. Y vendrán esas autoridades del anticristo a deciros, oye, pues vale, está bien, no habléis de Jesús. Es lenguaje de odio. Entonces, eso es simplemente la pausa de esta parte. Continuemos. ¿Sí? Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno, contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extendas tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban consagrados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Vale, entonces aquí vemos el momento que son llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? Bien. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Barnabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad,
la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Vale? Entonces, vemos en la primera parte de Hechos 4, vemos milagros, persecución, incluso viendo los milagros, reconociendo los milagros. ¿Sí? Luego vemos más poder, o sea, el Espíritu Santo. Entonces, en estos últimos días, por eso mismo, vienen los 144.000 y los dos testigos, pasarán cosas, pasarán milagros impresionantes. Impresionantes. Algunos dirán cuando lo vean por Instagram, eso es falso, eso es inteligencia artificial. Hace 20 años, hace 30 años, quizás alguno aún creería. Viéndolo y diría, es que he visto esto. Pero os digo que en estos últimos días el engaño es tan denso y tan profundo que verán un milagro y dirán, pero si yo puedo meter un prompt, unas frases en ChatGPT o en Gemini y me lo puede generar, ¿por qué tengo que creer que esto es un milagro? Aún así, los del pueblo, los del entorno sabrán y dirán, esto es un milagro. Y igualmente las autoridades dirán, no hables en el nombre de Jesús. Ese espíritu del anticristo estará muy activo, como estuvo muy activo al principio de todo esto. Y ha estado muy activo durante los años, pero como ellos saben que se les acaba el tiempo, se va a intensificar la cosa. ¿Vale? Al igual que pasó con ellos, ¿no? Ellos fueron matados, la gran mayoría. Entonces, cuando vemos Mateo 5, ¿no? Y me encanta, ¿sí? Mateo 5, cuando habla de Beatitudes en inglés, que son las no sé si son bondades o las bienaventuranzas. Disculpad mi castellano, está creciendo en el Señor. Entonces, cuando Jesús habla de las bienaventuranzas, ¿no? Y hablé sobre la marca de seguir a Jesús, se extiende bastante cuando él habla de la persecución, ¿vale? Porque es importante, ¿vale? Entonces, pero una parte que yo quería tocar es la parte de aquí. Dice, regocijaos y alegraros porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, es importante entender, ¿vale?, que esa persecución en estos últimos días se va a ver interesante. Muy interesante. Entonces, esto, Hechos 4, esta situación, se da por una intensa persecución. Cuando hay una intensa persecución, la gente se une. Por lo menos los hijos de Dios se unen. ¿Sí? Eso es lo que vemos en toda la Biblia, lo que vemos en Apocalipsis, lo que vemos en Mateo. Habrá unidad, obviamente habrán algunos que caerán, pero habrá unidad en los hijos de Dios. Entonces, cuando hay unidad, pero hay persecución, y hay una marca de la bestia, con el que si no tienes la marca de la bestia, no podrás comprar ni vender, quizás esa herencia que no querías vender, vas a tener que venderla. Que idealmente, para poder subsistir, triunfar en los últimos días, ahora mismo, 20 de marzo de 2026, ya deberías tener un corazón de estar súper dispuesto a vender tu casa por el reino de Dios. Si no estás aún, no, es que yo cómo voy a vender mi casa y irme con los hermanos y no sé qué y no sé qué. Yo no me fío de no sé qué. Si aún estás ahí, ¿acaso no conoces la historia de Ananías y Zafira? Porque cuando las cosas se intensifican, es cierto, ¿no?, que cuando las cosas se intensifican, como he dicho, pasarán milagros bastante interesantes. Pero también el juicio de Dios será más repentino.
Como el juicio de Dios sobre los Estados Unidos, que les está pasando y no se dan cuenta, será más repentino sobre todas las personas. Por eso Ananías y Zafira, en el momento que mintieron, murieron. ¿Acaso no hay personas que han mentido en la Biblia y Dios les ha bendecido con lepra y ya está? ¿Sí? Gehazi, ejemplo. ¿No? Entonces, hay personas que han hecho mentiras y cosas que dices, ¡buah! Pero pocos han muerto instantáneamente. Incluso Judas no murió instantáneamente. Tuvo su momento. Y luego se colgó él. ¿Sí? Pero cuando llega al punto que hay mucha persecución, y ahí es el punto donde todo el mundo se debe humillar, y tú quieres engañar al cuerpo del rey. Esos son los momentos que esa mentira para engañar al cuerpo es, Dios hace así y se te apagan las luces. Porque hay mucho en juego. Son los últimos días de los últimos días. Se está acabando la película, se está acabando todo. Entonces, al igual que Dios, yo siempre digo a la gente que me conoce, ¿no? Dios es el mejor escritor de películas. Dios es el mejor escritor de películas. Hollywood no le planta cara a Dios. Entonces, vosotros entendéis que estamos en una película de Dios. Dios ya ha visto el final de todo esto. ¿Sí? Entonces, al igual que a vosotros os marca muchísimo el final de las películas porque es ese sabor de a ver qué tipo de cómo acaba la película. Toda la tensión de toda la película para ver el final, ¿no? Y vivieron felices y comieron perdices. El final es muy importante. Por eso los últimos días pasan tantas cosas, 144.000, ¿por qué no pasaron antes? ¿Qué estamos en lo último de la película? Entonces, cuando estás en lo último de la película, traición al cuerpo ya no es excusable. Porque ya no tienes tiempo para arrepentirte. Entonces, igualmente, ellos en este tiempo, porque estaba todo tan intensificado por la persecución, era un sitio de no. Estamos siendo perseguidos, seriamente. Aquel que crea que en el libro de Hechos no estaban siendo perseguidos, no sé qué libro de Hechos cree que se está leyendo. Estaban siendo fuertemente perseguidos y les daba igual. Entonces, esa misma persecución vamos a tener el honor de vivirlo. O peor. Entonces, ¿cuál es la función apostólica en los últimos días? ¿No? Pues vemos que ellos tenían un trabajo que hacer. Porque sí es cierto, plantar la iglesia es la función del apóstol, sí. Pero, ¿acaso no está escrito? ¿Sí? Entonces, pone, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Entonces, milagros grandes, primero. Y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Sí? Llevan gracia, se comportan en gracia. ¿Sí? Segunda cosa. Así que no había entre ellos ningún necesitado. Entonces, cuidar de la gente no solamente es una labor pastoral. Entonces, aquí, en estos últimos días, habrá un sometimiento apostólico a lo pastoral. Si eres un apóstol que no se sabe someter, porque al final nos tenemos que someter el uno al otro. Si no te sabes someter a los pastores en los últimos días, muy mal. Entonces, debe haber aún más un sometimiento fuerte a lo pastoral, a todo el cuerpo.
cierto, pero si el liderazgo en la iglesia lo tienen los apóstoles, ¿sí? Que es importante, pero ahora tienen que someterse a lo pastoral. Muy importante. Porque esto de aquí, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y las traían al precio del vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad, es muy importante. Porque es un tema que se trata mucho en el libro de Hechos. ¿Quién hay entre vosotros que está necesitado? He podido ver con mis propios ojos personas que hay muchas ganas de bautizarlos, pero no hay ganas de cuidarlos. Eso es lo más estúpido que puedes hacer. Vamos a hacer un evento, se bautizan muchas personas. Eso está muy guay. Puedes cuidarlos. Bueno, da igual hasta que... No. Tienes una responsabilidad sobre las personas. Algunas personas y algunas iglesias han hecho que sea un lujo cuidar de la gente. ¿No? ¿Acaso Dios os ha enviado a hacer eso? Tenemos la obligación de cuidar a aquellos que engendramos. ¿Sí? Si tú lo metes en el agua y lo sacas, debes cuidarle. Otra cosa es que luego sea una cabra loca. Pero bueno, que cabras locas hay, y muchas, vale. Pero por lo menos cuídalo. Cuídalo todo el tiempo que puedas. O sea, entonces, la función apostólica en los últimos días es muy de cuidar a la gente. Obviamente sí, ir con el poder y hacer cosas increíbles, sí, pero muy de cuidar a la gente. O sea, sobre todo a nivel financiero. ¿Sí? Porque es lo que vemos aquí, ¿no? Entonces, vemos, dice, así que no había entre ellos ningún necesitado, ojo, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Entonces, vemos aquí que hay una transacción ocurriendo, ¿no? Oye, venga, id todos, vender lo que os sobre, vender lo que no os haga falta, heredades, porque en unas casas tendréis que dormir. Entonces, no es que la gente vendiera todas sus casas, no. Vendían sus heredades, sus herencias. Aquellos que, bueno, por si pues lo vendían. Yo no puedo vender la casa de mi madre porque... ¿Por qué no? ¿Acaso no es para el reino de Dios? ¿Acaso no están persiguiendo a todos? ¿De qué te va a servir? Aunque hay mucho avaro, ¿eh? Es una cosa que me preocupa bastante. De hecho, recuerdo una persona, el día que lo estuvimos comentando, ¿no? Y salió en él este espíritu de, no, yo ¿cómo voy a vender mi casa? Y era como, no os agarréis a lo material en estos últimos días. Si os queréis agarrar a algo, que no es algo, es alguien, es Dios, Jesús. Agarraos a Él. Todo lo otro, tener en cuenta que podéis iros a dormir y no despertaros el día siguiente. ¿De qué sirve que te agarres tanto a tu cuenta bancaria? No, es que yo ahorro mucho. ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve? ¿Acaso puedes determinar tú si te despiertas mañana? ¿Tú eres Dios? ¿A qué no? Pues entonces no te agarres tanto a lo físico y lo material y... Oye, pues tengo que vender una herencia, vender lo que me sobra para que un hermano no pase hambre. ¿Tan avaricioso eres, tío? ¿Qué es lo que te sobra no puedes venderlo? No, es que no, yo no creo que me sobre, porque entonces es que me falta de comer, pues entonces tú vas a los apóstoles y lo comentas. ¿Esto es lo que es fácil? Pero
Estos últimos días sí que es cierto que se dará mucho avaro, se dará mucho rata, ¿sí? Muchas personas morirán por ello. Muchos, y ya he visto alguna persona que ha sido separada de la iglesia, pero y ahora está luchando con alguna enfermedad, y he visto esto. Eso pasa. Dios no juega con esas cosas. Entonces, la función apostólica, que es la del manejo del dinero, es importante. Entonces, es importante que los apóstoles cojan esa responsabilidad, porque si no manejan el dinero del cuerpo y no empiezan a prepararse para lo que viene, esa persecución de que a nadie le falte, como te pille la persecución seria y vas cojo en cuidar de la gente, hay que prepararse. Estos Hechos 4. Hay unos cuantos capítulos más en el libro de Hechos. Hay muchas cartas luego de Pablo. Estos Hechos 4. Esto es un tema que me fijo que muchas iglesias quieren ignorar. No pasa nada, porque tal, bueno, es que cuesta mucho aplicar y tal. Mira, el libro de Hechos, la palabra de Dios, o sea, se va a cumplir, te guste o no. Se va a cumplir por las buenas o por las malas, pero se va a cumplir. No es que llegará un momento que estaréis todos tan apretados que esto se va a cumplir sin que por mucho que lo querráis o no. Entonces, lo mejor es hacerlo cuando aún puedes tragarte esa patata hervida. Esto es como el niño que no quiere comer. ¿Sí? Y tú se lo das y le miras al niño y le dices, oye, mira, cómetelo, tómate el tiempo, pero cómetelo. No, no quiero comer, no quiero comer. Y luego coge el padre o la madre y dice, pues ahora te lo vas a comer. Y se lo fuerza ahí, como las palomas, ¿no? Cuando, pues, esto es así. La palabra de Dios es así. O te lo comes por las buenas o te lo comes por las malas, pero te lo comes. ¿Sí? El libro de Hechos es lo mismo. No, porque yo no creo que tenga que... Cuando venga la persecución seria, que ya estamos ahí en las puertas viéndolo, estamos viéndolo ahí abrirse, viéndolo. Ya ha tocado muchos países, pero en España es como que la gente está muy relajada. Cuando empiezan a pegarte puñetazos en la cara, porque amas a Jesús. Cuando eso que pasa en Nigeria te empieza a pasar aquí, y te quiten las tonterías, te darás cuenta de que vender una herencia pues tampoco es tan chungo. Entonces, Hechos se puede cumplir por las buenas o por las malas, pero se va a cumplir. Vamos a decirle buenas, buenas, serias, no malas. ¿Vale? Entonces, la función apostólica para los últimos días creo que ya lo he mencionado, ¿no? Y es lo que vemos aquí. ¿Vale? Que es siempre, ha sido siempre la función, sí, pero va a ser más intensificado. Aquel que tenga el llamado apostólico y tema morir, yo qué sé, tío, que se haga, no sé, es que creo que todos los llamados son importantes, entonces no puedo decir que se haga no sé qué, todos son igual de importantes. Pero yo qué sé, que no sé, que lo deje, porque no pinta muy bien a nivel de vivir. De hecho, yo creo que todos en los 5 ministerios, si pueden de verdad coger su llamado y tomárselo en serio, muchos moriremos por el Evangelio. El apóstol, porque está ahí en las calles haciendo milagros y hablando de Jesús, y le da, cállate, no hables de Jesús. El evangelista, que ya no sabía callarse, el profeta va a decir, oye, pero que veo a Jesús viniendo, ¿qué me estás diciendo? Lo van a matar igual. El pastor, cuando está ahí atrincherado con la gente y lo encuentren ahí, como tiene tanta ganas de cuidar a la gente, va a salir el primero y va a decir, oye, pues si a mí me vas a disparar, me disparas por aquí, ¿vale? O por aquí, o me lo haces como rapidito, porque yo debo cuidar a esta gente, ¿no? Y el maestro, que no digo que vaya último, no porque vaya último sea menos importante, simplemente será el típico de, tú entiendes que yo no puedo negar a Jesús, ¿verdad?
Entonces, si me quieres matar por Jesús, tal y como dijeron los otros discípulos, hazlo, ¿no? Porque to live is Christ and to die is gain, que no me sé en español. Vivir es Cristo y morir es ganancia, ¿no? Seguramente el maestro se lo explica así, ¿no? Súper. Pero tiene razón. Entonces, la persecución implica esa parte. Entonces, muchos morirán porque estarán activamente en su llamado. Y lo apostólico, sobre todo para los últimos días, tiene esta parte de, pues, cuidar de la gente, sobre todo financieramente. O sea, esa parte es muy importante. ¿Sí? Oye, vamos a reunirnos, vamos a prepararnos, vamos a... Oye, que quizás el final no es de aquí 20 años que nos equivocamos, si no es de aquí 7 o lo que sea. Bueno, pero vamos a prepararnos, vamos a cuidar a la gente. Vamos a pensar que sí. Oye, si sobra de aquí, pues lo daremos a este para que esto no le falte y tal, y no sé qué, y no sé cuánto. Esa función apostólica es muy importante. Muy importante. ¿Sí? No solo es, bueno, hemos bautizado a tantas personas. No. Esa otra parte es muy importante. ¿Sí? Y ya está. Eso sería el vídeo. Seguramente quizás han surgido dudas. Lo he explicado lo mejor que he podido. Dejadme quizás dudas en comentarios o simplemente cosas que queríais comentar en comentarios. Es gratis. Si no os habéis suscrito al canal y os queréis suscribir, pues también es gratis. No va a la fuerza. Y nada, si os ha gustado el vídeo y queréis darle un like, el like está bien. Se agradece. Y nada, nos vemos en la próxima. Cuidaos mucho. Hasta luego.